y en efecto lo han matado. Hoy se ha informado oficialmente, las autoridades carcelarias de un sitio que yo les voy a mostrar a ustedes, un sitio sórdido, siniestro, en el medio de la nada, en el Ártico, literalmente. El lobo polar, se le conoce así, el lobo polar, a la prisión, al Gulag, donde Vladimir Putin encarceló durante los últimos tiempos a Navalny. Las autoridades carcelarias han informado que se desplomó tras caminar una de las caminatas por los interiores de la prisión, porque ni siquiera puede salirse demasiado al aire libre, ni siquiera en patios interiores, porque las temperaturas son de menos 30 grados. Donde se encuentra esta prisión, repito, se le conoce como el lobo polar. La van a ver, les tengo un material sobre esto. Y sencillamente este opositor, este disidente ruso, perdió la vida. A los 47 años, un hombre extremadamente joven, un hombre con un coraje, y permítame decirlo como lo conocemos los cubanos, ¿verdad? Con unos cojones que son el símbolo de la resistencia a toda forma de dictadura, a toda forma de poder tiránico, a toda forma de totalitarismo. Vamos a ver la primera noticia, la primera nota sobre esta noticia. El opositor ruso y principal adversario del Kremlin, Alexei Navalny, murió el viernes en la cárcel del Ártico, donde purgaba una pena de 19 años de prisión. Los servicios penitenciarios indicaron en un comunicado que Navalny se sintió mal después de un paseo. Añadieron que las causas de la muerte están siendo esclarecidas. El militante de 47 años, enemigo número 1 del presidente ruso Vladimir Putin, cumplía una pena de 19 años de prisión por extremismo. Navalny fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia de una convalecencia en Alemania por un envenenamiento que imputaba al Kremlin, y desde entonces alternó varias estancias en aislamiento en distintas prisiones con condiciones de detención más o menos estrictas. A finales de diciembre fue trasladado a una colonia penitenciaria en el Ártico ruso apodada Lobo Polar, un establecimiento heredado del Gulag soviético. Estamos hablando de esos sitios destinados directamente para acabar con tu vida. Este lobo polar, esta prisión en pleno Ártico, estamos hablando, repito, temperaturas de menos 30 grados, un día cualquiera, no estaban destinadas desde la época soviética para reeducar a nadie, para encarcelarte durante un periodo, no. En la práctica era para exterminarte lejos del mundo, en el medio de la nada, ¿verdad? Los que están viendo True Detective, la última temporada, ya hablé de eso hace muy poco. O sea, cuando tú miras el panorama, bueno, esto ocurre en Alaska, pero quiero decir el medio de la nada, ¿no? O sea, estamos hablando de hielo a tu alrededor durante una eternidad, ¿no? La infinitud en el horizonte. Bueno, justamente en el Ártico ruso, por supuesto, es donde está esta prisión, a donde se trasladó a Navalny sin que se supiera ni por qué ni para qué en el momento en el que se hizo. De hecho, estuvo desaparecido durante semanas, no se sabía de él. Poco después comenzaron a salir algunas imágenes, por ejemplo, esta que les voy a poner a continuación, que son las últimas imágenes de Navalny vivo que se tienen, hablando a través de una cámara con autoridades, miren ustedes, e incluso bromeando. Es increíble, o sea, lo que pasó a este hombre. Las imágenes de este hombre encarcelado, sabiendo además que esto que acaba de ocurrir era extremadamente probable, ¿no? Estabas en las manos, no de una persona que quiere aparentar nada. ¿Qué tiene que aparentar a estas alturas Vladimir Putin? Absolutamente nada. O sea, yo te voy a aniquilar, ¿no? Estas son las últimas imágenes de Navalny vivo. Артем Задович, вы тоже там скидываете все зоны? Счастливо, до свидания.
Мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Esto es desgarrador. Además, quienes vieron el documental que les estoy recomendando una vez más, se dan cuenta de que la relación de él con su esposa, o sea, esa mujer, aquello de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, no podría tener más razón en un caso como este. Otra luchadora, otra guerrera que lo respaldó, que lo apoyó, que ha estado con él en las buenas y en las malas y que hoy ha perdido a su compañero de guerra, su compañero de lucha, su amante, su amigo, su absolutamente todo. Ahora, les decía hace un momento que no era la primera vez que el Kremlin, ¿no? Directamente Putin, porque además era por todos conocido que era un encarnizamiento personal. ¿Por qué? Porque el carisma que tenía este hombre, la capacidad de movilización que tenía este hombre, sí le aterrorizaban, sí le preocupaban al sátrapa que es Putin. O sea, estamos hablando de alguien que sí, en efecto, podía hacerle sombra. Indudablemente, ¿verdad? En el año 2020, en agosto del 2020, en plena pandemia, Navalny tomó un avión, volaba desde la Siberia hasta Moscú y ocurrió esto que les voy a poner a continuación. Comenzó a tener unos espasmos, fue al baño del avión, comenzó a tener unos espasmos, empezó a gritar que no podía respirar. Empezó a gritar desesperadamente que algo le estaba ocurriendo, que no sabía qué le estaba ocurriendo, pero que estaba sintiéndose el cuerpo completamente raro, que no podía respirar, que empezó a tener unos dolores, unos calambres muy raros. El avión tuvo que aterrizar, lo llevaron de inmediato a un hospital, después lo trasladaron a Alemania, donde estuvo en cuidados intensivos, vio la luz al final del túnel, vio la luz de la que hablan algunos con respecto a la muerte, muy, muy, muy cerca. Después se sabría cómo habrían intentado envenenarlo en esa ocasión, con un agente nervioso creado bajo el régimen siniestro, perverso de la URSS, de la Unión Soviética, uno de los agentes nerviosos más espantosos que ha creado todo ser humano, llamado Novichok. Les voy a poner también un material sobre qué es el Novichok. Pero miren estas imágenes del año 2020, donde ya intentaron matarlo. Miren para acá. Iba de vuelta de una gira de trabajo cuando comenzaron los dolores. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, volaba desde la ciudad de Tomsk hasta Moscú, pero según relatan los testigos, se encerró en el baño apenas el avión despegó. Finalmente, el piloto aterrizó de emergencia en la localidad siberiana de Omsk. Al llegar, rápidamente lo subieron a una ambulancia. Ahora está ingresado en la unidad de cuidados intensivos conectado a un respirador artificial. Aunque los médicos indican que los resultados toxicológicos aún no están listos, su vocera no dudó en hablar de envenenamiento. Puedo informar que el paciente está en nuestro hospital. Está en estado grave, en soporte ventilatorio, pero está estable. Navalny fue visto en un café del aeropuerto de Tomsk bebiendo un vaso de té. Su vocera afirma que eso fue lo único que ingirió durante la mañana y que una sustancia pudo haber sido mezclada sin que se diera cuenta. Y seguiré luchando contra ti, autoridad repugnante, repulsiva, porque no te he reconocido. Navalny es una de las voces más críticas contra Vladimir Putin y ha sido encarcelado en repetidas ocasiones por organizar masivas protestas. Bueno, estoy tratando de entender quién puede tener el motivo para envenenar a Navalny. Está claro que esa persona en particular no lo envenenó en persona. En julio de 2019 afirmó haber sido envenenado con un material químico desconocido y antes de las elecciones parlamentarias de 2011 describió al partido del presidente como el de los delincuentes y ladrones, desatando acusaciones de fraude y protestas contra el gobierno. El Kremlin, por su parte, le deseó una pronta recuperación. Los médicos hacen lo que sea necesario. Los mejores médicos de Omsk están involucrados.
Pero este no es el primer caso de envenenamiento en donde se involucra al gobierno de Rusia. El ex agente de servicios secretos rusos Alexander Litvinenko y opositor al Kremlin en el exilio murió en 2006 envenenado con polonio 210, una sustancia radiactiva extremadamente tóxica. Una investigación británica señaló como culpables a 2 rusos que habían tomado té con la víctima y señaló que probablemente eran miembros de los servicios secretos de Moscú. Su cuerpo estaba rígido, sus brazos se dejaron de mover y parecía muerto. En marzo de 2018, el ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron encontrados inconscientes en un centro comercial en Inglaterra. Londres acusó a Moscú de estar detrás de un envenenamiento utilizando Novichok, un poderoso gas fabricado en la era soviética. El Kremlin lo negó. O fue un ataque directo del Estado ruso contra nuestro país, o el gobierno ruso perdió el control de su potencialmente catastrófico y dañino agente nervioso y permitió que llegara a las manos de otros. En 2004, el candidato opositor ucraniano Víktor Yushchenko cayó gravemente enfermo en plena campaña para las elecciones presidenciales que lo enfrentaban con el favorito de Moscú, Víktor Yanukovych. Su rostro, entonces deformado, sufrió secuelas permanentes. Un posible caso de envenenamiento que podría complicar las relaciones de Moscú con Europa. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron mencionaron que el líder opositor podrá recibir toda la ayuda necesaria de ambos países. ¿Qué es el Novichok en concreto? ¿Qué es un gas, qué es un agente nervioso? Son conceptos diferentes. Ambos son terribles, pero bueno, ¿qué es un agente nervioso concretamente? Es una sustancia química prohibida por la inmensa mayoría de las convenciones de este mundo, completamente inolora, insípida. O sea, usted no tiene absolutamente ninguna noticia de que está en contacto con ella. Puede estar en forma gaseosa, puede estar en forma de polvo, aunque en su inmensa mayoría están en contenidos líquidos. Requieren de un entrenamiento brutal para poder trasladarse, porque el más mínimo contacto, incluso del potencial asesino, ¿no?, de quien está planificando el asesinato con un agente nervioso, con el líquido o el polvo, en este caso, en cualquier caso, puede ser letal. Son sustancias que lo que hacen es, en la práctica, paralizar el sistema nervioso central de su organismo, ¿ok? Usted no tiene la más mínima, repito, noción de que está en contacto con algo tocado, pero tocado de dejarlo, por ejemplo, en la manija de una puerta. Algo tan sencillo como eso puede causarle la muerte. Entre todos los agentes nerviosos que existen, probablemente el Novichok sea el más tenebroso por varias razones. En primer lugar, es un secreto de Estado que viene de la era soviética. Cuando repito secreto de Estado, hago énfasis en secreto de Estado. O sea, la fórmula, el cómo crearon ese monstruo llamado Novichok, del cual ha tenido noticias el mundo por los disidentes rusos que han pasado a convertirse en refugiados en otras partes del mundo, científicos que formaron parte de los estudios y demás, y que, saben, han revelado datos espeluznantes sobre cómo opera este agente nervioso. Vamos a ver el siguiente material para que ustedes tengan idea de lo terrible que es esto de lo que estamos hablando. Novichok significa recién llegado en ruso y se refiere a una clase avanzada de agente nervioso desarrollado por la Unión Soviética en los años 70 y 80. Se considera que es de 5 a 10 veces más letal que otros agentes nerviosos como el sarín o VX, que fue utilizado para matar al medio hermano de Kim Jong-un en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, hace 1 año y medio. Pero, ¿qué es realmente un agente nervioso? Inhalado, ingerido o absorbido a través de la piel, bloquea los mensajes de las células nerviosas a los músculos que les dicen cuándo relajarse y cuándo contraerse. Hay una enzima muy específica que va y elimina el neurotransmisor, así que esa es la enzima en que están actuando. Lo que sucede es que el sistema nervioso solo da instrucciones desorganizadas y se obtienen todos estos síntomas bizarros de parálisis y convulsiones al mismo tiempo.
Esto puede causar que las funciones del cuerpo se detengan y en casos extremos que conduzca a una crisis focalizada o a la muerte por asfixia. Hay antídotos que pueden ayudar a detener la acción del envenenamiento, sin embargo el tratamiento depende de la rapidez, ya que se debe administrar el oxígeno de inmediato. En el caso de Navalny logró sobrevivir, increíble, logró sobrevivir a este ataque con Novichok. Las probabilidades eran una entre 1 millón, pues bien, la probabilidad se hizo valer en este caso, le inyectaron el antídoto lo antes posible, lograron revertir a pesar de que estuvo conectado a respiración artificial durante muchos días, pero logró salir. Había perdido no recuerdo cuántos kilos, estaba que era prácticamente un esqueleto. Y después de esto, desde Alemania, donde le dijeron, exíliate, quédate a vivir aquí. El símbolo que representas también puede ser útil. Hay personas sencillamente que no entienden su función lejos de donde el coraje y donde el valor les requiere. En el caso de la movilización de sus fuerzas políticas dentro de Rusia, para él era más importante incluso que correr riesgos, que enfrentar las consecuencias de ser enemigo de un tirano tan poderoso, un tirano que además, como ya les he dicho en otras ocasiones, ese tipo de tiranías, al igual que la cubana, sí, y muchas otras, ya no tienen nada que perder. O sea, ya ni siquiera se esfuerzan por aparentar, ya no se esfuerzan por disimular, yo voy a acabar con tu vida, yo te voy a aniquilar, yo te voy a desaparecer en caso de que así me convenga, ¿no? O sea, es tan sencillo como eso. Cuando se recuperó, les decía, en Alemania, a pesar de que le insistieran, a pesar de que fuera un reclamo que se exiliara, que no regresara a luchar por los derechos humanos en Rusia, regresó. Estas son imágenes de él a su regreso. Justamente aquí hay una especie de los autobuses estos o los trenes, ahora mismo no recuerdo, estoy viendo la imagen muy pequeñita, que trasladan desde donde aterriza el avión hasta la terminal directamente del aeropuerto. Había una comitiva periodística gigantesca que lo estaba acompañando a su regreso a Rusia, como una forma de protegerle, como una forma de decir vamos a estar todos al tanto de esto, y aún así, apenas pegó un pie en Rusia, lo arrestaron. Por eso les decía que es como, ya a mí que me interesa aparentar nada, ¿no? Ese fue este momento. El opositor ruso Alexei Navalny ha vuelto a ser detenido nada más pisar su país natal. Todo tras pasar 5 meses en Alemania, recuperándose de un envenenamiento con una sustancia tóxica que habrían perpetrado los servicios secretos por orden del Kremlin, según denuncia. Los servicios penitenciarios han confirmado su arresto, solicitado por la orden de busca y captura que pesaba sobre Navalny, que tiene pendiente el cumplimiento de 3 años y medio de cárcel. Como ciudadano ruso tengo todo el derecho a volver a casa, decía a bordo del avión sentado junto a su esposa Julia, que procedente de Berlín, aterrizaba en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, a donde fue desviado, aunque su llegada estaba prevista al de Vnukovo. Precisamente en Vnukovo, las fuerzas de seguridad han detenido a varios seguidores de Navalny, además de a varios periodistas, según el portal de la ONG OVD Info. 3 años y medio que después fueron convertidos en 19 años que terminaron siendo una condena a muerte. O sea, Vladimir Putin sabía que no iba a poner en libertad jamás a este hombre. Repito lo que dije al principio. Yo estoy haciendo todo este recuento y yo estoy mostrando esta atrocidad para que al menos en este programa todos los que vengan a comentar, a suavizar el discurso con un tirano como Vladimir Putin y a venir a hablarme estupideces sembradas en la cabeza por la propaganda más mierdera, más infundada y más tergiversadora, llámese Tucker Carlson, llámese Fox News, que se han encargado durante muchísimo tiempo de lavarle la cara a Vladimir Putin. Y entonces en el caso de muchos cubanos vienen y te dicen que el discurso de Joe Biden contra Vladimir Putin es un discurso orientado por George Soros, por la izquierda globalista y todo ese tipo de basofia estúpida, ignorante. Cuando lo que tienes ante tus ojos es un tirano sangriento y sanguinario, despiadado completamente. Por eso es que yo no puedo entender estos supuestos patriotas, ¿verdad? Que te dicen, yo soy extremadamente patriota. No, pero sí, podemos pasarle la mano muy bien a Kim Jong-un, otro que ha asesinado
De hecho, ha asesinado a su propio hermano, si leer es un disidente, con agentes nerviosos. Y Vladimir Putin es el ejemplo paradigmático de todo esto. Y muchos te dicen, no hables de esto. Miren, en primer lugar, yo hablo en este programa de lo que me salga de mis cojones. Vamos a ser así de categórico. Y en segundo lugar, este tipo de cosas para mí son la confirmación de mis credos. Este tipo de argumentos, esto es un asesinato. Esto es exactamente lo mismo, pero todavía más descarado. O sea, aquí no es ni siquiera, aquí no hay margen a la duda. Pero para mí esto es exactamente lo mismo que el asesinato de la dictadura cubana con Osvaldo Payá, por ejemplo, y Jaro Cepero. Digo, ¿por qué es todavía más descarado? Porque, bueno, aquellos te lo hacen pasar por un accidente. Aquí era un prisionero que tenías en tu cárcel. O sea, tú eres responsable por la vida de ese prisionero, ¿no? Y de repente cae desmayado y muere. Y ahora te dicen, nada, le dio un ataque al corazón, le dio un infarto. Vamos a ver lo que fue en la práctica, o lo que es en la práctica, porque no ha desaparecido, aunque sí haya desaparecido Navalny. Esta prisión en el medio del Ártico, en el medio de la nada, heredada de los gulags soviéticos, a donde trasladaban aquellos que no conocen la obra de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de literatura, uno de los grandes disidentes, de los grandes nombres dentro de la literatura universal que se atrevió a ser un disidente soviético. Lean Un día de Iván Denisovich, una obra maestra de inicio a fin, y Archipiélago Gulag. Ambas obras, Archipiélago Gulag, es de este tamaño. Y para contraste, Un día de Iván Denisovich es bien breve, es bien pequeñito. Ambos los leí en algún momento de mi vida y creo que voy a releerlos pronto, ¿no? Donde se muestra el horror soviético. El horror precisamente que algunos intentan camuflar, porque la reescritura de la historia es del carajo, ¿eh? Y aquellos que vienen y te dicen, no, pero los soviéticos fueron únicamente los que combatieron con los nazis y son muy buenos, no se me diferencian un carajo de los que en estos tiempos me le hacen el lavado de cara a Vladimir Putin y los que se llevan muy bien con Putin. No me jodan, que tenemos cultura algunos, que hemos leído y que sabemos la diferencia entre manipulación, tergiversación y realidad e información. Vamos a ver lo que es el lobo polar, a donde trasladaron a este hombre y donde perdió la vida a los 47 años. Se sabe, Vladimir Putin, el jerarca ruso, desprecia a sus opositores y rivales políticos. Una condición que no oculta, al contrario, la reivindica con sus acciones. En los últimos días, el preso político Alexei Navalny fue trasladado al antiguo Gulag de Siberia, es decir, al campo de prisioneros de la ex Unión Soviética denominada el Lobo Polar. Allí impera un régimen estricto a 30 grados bajo cero. La decisión de Putin de trasladar a Navalny a una prisión en el Círculo Polar Ártico derivó en que el gobierno de Estados Unidos se declare profundamente preocupado por las condiciones de detención del líder opositor ruso a 3 meses de las elecciones presidenciales, donde se espera que el autócrata sea reelegido una vez más como presidente de la Federación Rusa. El sol prácticamente no asoma por encima del horizonte durante el invierno en Karp, una pequeña localidad ubicada en el noreste de la cordillera de los Urales. En esta tierra inhóspita de Siberia fue enviado Navalny. El nombre oficial del presidio es Colonia Penal IK-3. Se construyó en los años 60 del siglo pasado y formaba parte del sistema penal conocido como Gulag, los campos de trabajo forzados a los que el régimen soviético enviaba a opositores políticos y presos comunes. Se la considera una de las prisiones más duras de Rusia en la actualidad y la mayoría de sus reclusos están cumpliendo condena por crímenes graves. A su lejanía física del centro neurálgico del país, Karp se encuentra a 3.200 kilómetros de Moscú, se suman las condiciones meteorológicas extremas que soporta esta prisión siberiana. Navalny estaba anteriormente en una prisión a 235 kilómetros de Moscú y ha estado encarcelado desde que regresó al país en 2021 desde Alemania. Allí se había determinado que había sido víctima de un intento de envenenamiento con un agente nervioso un año antes, aunque el Kremlin negó su responsabilidad en el fallido asesinato. El pasado mes de agosto fue condenado a 19 años de cárcel por financiar actividades extremistas, entre otros delitos.
Sus partidarios, sin embargo, acusan al gobierno de Vladimir Putin de estar interfiriendo para reprimir al que hoy, por hoy, es el líder opositor más conocido en un país que celebra elecciones presidenciales el próximo mes de marzo. La prensa europea anunciaba de esta manera el traslado del líder opositor ruso a la prisión más dura de ese país. El traslado se produce justo después de que el opositor iniciara una campaña en contra de la reelección del presidente Putin. Para disuadir a los peligrosos asesinos que alberga el lobo polar, se supone que los guardias de este lugar son los más capacitados del mundo, armados con fusiles AK-47 y con la potestad de disparar a los presos en el acto si estos intentan escapar. Hasta ahora ningún recluso se fugó del lugar. Y si el preso llegara a burlar a los guardias, no podrían escapar de los perros militares. La prisión siberiana tiene un grupo de fuertes perros, como osos caucásicos, uno de los caninos más feroces del mundo. Es el perro militar imperial de Rusia. Pesa 90 kilos, puede llegar a medir 2 metros de altura y tiene... Yo le confieso que hasta ahora que estoy viendo las imágenes de los perros, cuando decía al principio el banner que los perros podían medir, por supuesto, parados, alzados en 2 patas, ¿no? 2 metros de alto, yo dije, ¿están hablando de los perros? ¿Están hablando de los guardias rusos? Porque, óyeme, no, pero es que ahora estoy viendo estas bestias. Sí, indudablemente, ignorancia mía que no había visto estos perros. Llegara a burlar a los guardias, no podrían escapar de los perros militares. La prisión siberiana tiene un grupo de fuertes perros, como osos caucásicos, uno de los caninos más feroces del mundo. Es el perro militar imperial de Rusia. Pesa 90 kilos, puede llegar a medir 2 metros de altura y tiene una musculatura portentosa y dientes afilados para despedazar a un hombre. Los nuevos presos que ingresan a la vieja colonia de la ex-URSS, como Navalny, se enfrentan a una inspección minuciosa por parte de los guardias. Además de Estados Unidos, la Unión Europea y Amnistía Internacional expresaron su inquietud por la suerte de Navalny, el enemigo número 1 del Kremlin. El pasado 7 de diciembre, Navalny pidió, desde la cárcel, votar contra Putin en las elecciones del 17 de marzo de 2024. También anunció la puesta en marcha de una página web llamada neputin.org, que pedía a los rusos apoyar a cualquier candidato a la presidencia, salvo a Vladimir Putin. Al día siguiente de su lanzamiento, el sitio fue bloqueado y el político opositor derivado a la severa prisión de Siberia. ¿Alguien pone en duda que una urdimbre similar, que un plan muy parecido puede estarse tramando a espaldas de María Corina Machado? ¿Por qué digo María Corina Machado? Porque es indudablemente un símbolo. Es una mujer que también se ha convertido en líder de un movimiento, una mujer que también tiene un respaldo colosal. Recuerde, no todos los regímenes se sienten amenazados con todos los opositores. Recuerdo cuando Chávez la ninguneaba y le decía, águila no caza moscas. ¿Se acuerdan de aquel episodio? Cuando ella lo increpó y discutieron. Y él le dijo, usted primero encárguese de ganar elecciones y después puede discutir conmigo. ¿Se acuerdan? Con esa prepotencia tan apegada a los tiranos. Y he hablado bastante de tiranos últimamente en mis críticas a Nayib Bukele, por supuesto a Donald Trump y a muchos otros. Lo hago todo el tiempo con Díaz-Canel, por supuesto, y con todos aquellos que se sienten de una forma u otra por encima de las críticas y de los cuestionamientos, ¿verdad? En aquel momento con Chávez todavía María Corina era un nombre ascendente, era apenas una más, una opositora más. Hoy no es una más. Ha ido ganando muchos enteros, ha ido ganando mucho peso específico dentro de la política de Venezuela y en el mundo. Entonces, y fíjese, vamos a tocar madera, ¿no? O sea, ni de lejos estoy deseándole. Yo siento una admiración a prueba de balas por esa mujer. Simpatía, admiración, fascinación. Una mujer me parece una estadista en absolutamente todas sus dimensiones. Pero por supuesto que se está enfrentando a un régimen que tampoco tiene en lo absoluto nada que ocultar, nada que perder,
tiene sanciones que les regresan, tiene el mundo sobre sus ojos y ya operan, yo me doy cuenta, o sea, ya este tipo de regímenes y de tiranía operan a la cara. Lo mismo la cubana, es como, ¿a quién engaño ya? A nadie, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo que haga falta sencillamente para mantenernos en el poder, que es en última instancia lo único que nos necesita. Quiero ponerles, por último, sobre este tema, antes de cambiar de tema, les decía que íbamos a hacer una cobertura especial sobre este horror particular que al menos a mí me ha conmocionado. Después, repito, de leer tanto sobre él, de ver documentales sobre él, me generaba una esperanza que ha sido duramente golpeada hoy. O sea, su muerte, hay personas que son imposibles de reponer, señores, Usted no repone a ciertos hombres que llevan, como diría nuestro Martí, llevan en sí el decoro de muchos hombres. Esto no es fácil de reponer, por eso es tan doloroso que hayan matado a Navalny. Vamos a ver algunas reacciones en Rusia. Algunos corajudos rusos que se arriesgan también, todavía hoy, a enfrentar las consecuencias de hablar con libertad. Otros más dubitativos, pero algunos sí diciendo, estamos claros, lo mataron en el Kremlin. O sea, la orden de que ya era momento de poner fin a sus días en esta tierra llegó desde Vladimir Putin. Miren para acá. Conmoción en Moscú por la muerte en prisión de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin. El carismático activista anticorrupción era muy popular entre los jóvenes de las grandes ciudades como Moscú, donde quedó segundo en las elecciones municipales de 2013, las últimas en las que le permitieron presentarse. Navalny es un símbolo, en primer lugar un símbolo de la oposición, un símbolo de la esperanza en un futuro mejor para Rusia. Hay la sensación de que con su muerte esa esperanza muere. Si aún quedaba alguna esperanza, ahora es incluso menor que antes. Es muy duro, no sé, ahora mismo es una especie de shock. Es difícil, lo queríamos mucho. Las autoridades rusas informaron que Navalny murió este viernes en una prisión del Ártico, a donde había sido trasladado recientemente. El militante de 47 años, detenido en 2021, cumplía una pena de 19 años de prisión por extremismo. Se trata claramente de un crimen cometido por el régimen. Es un crimen del régimen, sean cuales sean las circunstancias de la muerte de Alexei. El régimen lo mató deliberadamente. Esto es un asesinato, un crimen. Por eso espero de verdad que se exijan responsabilidades penales. La comunidad internacional también expresó su consternación tras el anuncio de la muerte, de la cual se dieron pocos detalles. Ahora sabemos exactamente qué tipo de régimen es. Cualquiera que exprese críticas, que defienda la democracia, debe temer por su seguridad y su vida. Por eso estamos todos muy consternados. Estados Unidos y la Unión Europea responsabilizaron al gobierno de Putin de la muerte del opositor. Navalny falleció después de 3 años de detención y de haber sobrevivido a un envenenamiento del que acusó al Kremlin. Con su muerte, la oposición rusa queda sin su cara más visible. Casi todos los opositores están presos o exiliados en el extranjero. Por su parte, la Cancillería rusa rechazó las acusaciones en contra del gobierno y pidió esperar los resultados oficiales de la investigación médica sobre las causas de la muerte. No, pero hay que tener muy buenas relaciones con Vladimir Putin. Podemos entendernos muy bien con él, ¿verdad? Según el razonamiento de algunos cubanos, no, con Díaz-Canel no. No, cuidado. Barack Obama teniendo entendimiento con Raúl Castro, un comunista salvaje. Pero si Donald Trump se lleva muy bien con Vladimir Putin, si Vladimir Putin dice hace muy poco, como lo puse en este programa, esta misma semana, tenemos buena relación, él no se niega a entenderse conmigo y a negociar conmigo. Eso sí es legítimo, no me jodan. Ese es el tipo de doble discurso que no tolero. Por lo menos conmigo. Usted tenga lo que usted quiera, ¿verdad? Lo que voy a seguir diciendo aquí es exactamente esto mismo. Yo siento asco, yo siento repulsa, yo siento desprecio por todo lo que representa Vladimir Putin, su régimen sanguinario, al igual que Kim Jong-un, dicho sea de paso, ¿no? Lo que pasa es que aquel es un perro más pequeño.
Aquel es un perro un poco con menos alcance que Rusia, aun cuando ambos tengan armas nucleares, pero la diferencia entre el arsenal de uno y el de otro, por supuesto, que es significativo. Vamos a mantenernos al tanto, esto va a traer cola. Sin embargo, repito, en un mundo donde Vladimir Putin ha campeado a sus anchas en los últimos años, ha invadido, se ha anexado Crimea, después ha invadido Ucrania, y todavía algunos no entienden por qué hay que respaldar a Ucrania y por qué Occidente se la juega allí de igual forma que aquellos que evidentemente no tienen la más puta idea de lo que es la historia. Occidente también debió contener el nazifascismo, a pesar de que, por ejemplo, los Estados Unidos no hubieran sido agredidos directamente por Adolf Hitler. Pues no comprenden por qué hay que hacer frente a esto. No comprenden por qué hay que enfrentar a ese monstruo. No comprenden por qué esto es una amenaza para todos. Allí donde haya una persona, y con esto voy a terminar, allí donde haya una persona que ame la libertad, allí donde haya una persona capaz de sentir empatía, solidaridad y admiración por los mártires, hoy tienen que sentir esta muerte de este hombre. Les recomiendo, para la noche de hoy no va a ser un visionado lindo. No es el tipo de material que usted abraza a su novia como si fuera todavía San Valentín, ¿verdad? Y dice, vamos a ver una película hermosa que nos va a conmover. No. Es un documental terrible, como terrible es esta historia. Ya acabo de verificar, sí ganó el Oscar el año pasado. Mejor documental 2023. Busquen Navalny, si no lo han visto. Ríndale ese homenaje hoy. Es un hombre que literalmente dio su vida, literalmente entregó su vida para decirle a un tirano, no te tengo miedo y no te voy a dejar hacer sencillamente conmigo, con mi destino y con los destinos de millones de rusos que quieren también libertad, que quieren también democracia, que no quieren ser exterminados por pensar diferente a ti. Homosexuales, gays, lesbianas que no quieren terminar encarcelados por amar a una mujer siendo mujer, o amar a un hombre siendo un hombre, o amar a ambos, quien te dé la gana, y que termina siendo un delito también que se paga en Rusia, o en la Rusia de hoy, justamente con el encarcelamiento, ¿no? Y con penas bastante largas. Violaciones de derechos humanos que son violaciones para todos nosotros. Él termina diciendo en ese documental, desgraciadamente no puedo poner el fragmento aquí, YouTube no lo permite. En otras redes sociales sí, en X creo que en Facebook como una historia se puede poner, pero en YouTube no, porque lo van a bloquear. Ya lo probé de todas las formas, pasé todos los filtros de copyright check y no me permiten poner el final del documental. En fin, él termina recordándonos que la única forma de que el mal gane es si el bien no hace nada, si nos quedamos de brazos cruzados. Para su memoria, para su esposa Julia, para su familia, para sus allegados, para aquellas personas que le siguieron en vida, mi solidaridad, mi dolor como si lo hubiera conocido en persona. No tuve esa dicha. Mi dolor, mi compasión y mi odio absoluto, declarado e irrestricto e irreductible contra el asesino despiadado que le ha quitado la vida, además descaradamente, a Alexander Navalny. Descansa en paz este gran hombre que en apenas 47 años de vida, ha hecho historia. Hacemos una pausa, ya volvemos con más. Quédese ahí que esto acaba de comenzar.